Buenas noches a todos los colegas. Les saluda el licenciado Eduardo Blanco, director de Blanco Urquía y Asociados, CEPROF, SADCB, BHY, auditores y consultores, ex director de la Corporación de Contadores de la República de El Salvador, maestro de las maestrías y de los pregrados en licenciatura en Contaduría Pública, y actualmente desarrollándome como docente también de pregrado y de la maestría de la Universidad Modular Abierta y de la Universidad Francisco Gavidia. En esta oportunidad tengo a bien iniciar el módulo 2 de Contraloría y vamos a iniciar con la temática en que anteriormente nos habíamos quedado, y es referente a todo lo relativo a las organizaciones. Debemos de recordar que en una organización el control interno es una etapa primordial en la que la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar si no existe la situación real de la organización, y además si no existe un mecanismo que se cerciore e informe de los hechos. A esto se le denomina control interno. Quiere decir que, esto peguémosle una recordadita, quiere decir que el control interno es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una organización, el cual es diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías. Esto sí, grabémoslo. 1. La salvaguarda de los activos. 2. La eficiencia y eficiencia en las operaciones. 3. El sistema de contabilidad en base a normas internacionales de información financiera. 4. El cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Y 5. Todo lo que se denomina el riesgo. Ok. ¿Cuál es la importancia de las funciones, en este caso, del control de gestión en las finanzas? El control de gestión cubre normalmente las siguientes funciones. El ámbito de esa función es diferente en cada empresa, eso de conformidad a la naturaleza de cada entidad, en función de su cultura. A esto le conocemos comúnmente como cultura organizacional. Dentro de este apartado, el control de la gestión suele también realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos o departamentos, unidades o direcciones. ¿Cuál es la importancia del sistema de control interno en las organizaciones? Para entender la importancia del control interno en las empresas, conviene empezar por entender el propósito del control interno, que tiene como objetivo, que anteriormente lo mencioné, es resguardar los recursos de la entidad o negocio, evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones que se presenten a nivel empresarial. Para ello, contamos hoy actualmente con el COSO, que comúnmente se denomina, y ahora es el Sistema de Control Interno bajo COSO, y esto se le atribuye al Comité de Sponsoring Organization of the Three-Way Commission, COSO, comúnmente en sus siglas. Este fue un comité creado por iniciativa del sector privado de los Estados Unidos de América y fue establecido exactamente en el año de 1985 por 5 asociaciones profesionales. Solo voy a mencionar 3 que me interesan. 1, el Instituto Americano de Contadores Públicos, IASPA, el Instituto de Gerentes Administrativos y el Instituto de Auditores Internos, y están también lo que se le denomina
la Asociación Ejecutiva de Gerentes Financieros. Este comité ha elaborado varias publicaciones, de las cuales ya vamos a tener el privilegio de ver en qué consisten estas publicaciones. ¿Cómo ha venido evolucionando el coso? Primero tenemos la generación antes de coso, hasta 1992. Desde la depresión, la crisis, menores con algunas demandas por negligencia a directores y auditores independientes. Además, el riesgo era un dominio de áreas técnicas, principalmente el área de seguros, ingeniería, etc. Luego pasamos a la generación 2 y surge el post-coso, desde 1992 hasta el año 2000, y se define la estructura o marco conceptual del control interno. También aparece el componente de evaluación de riesgos en coso, y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos empieza a rendir cuentas por el control interno. Esto aumenta. Luego veamos la responsabilidad, cómo se formaliza, y entramos a la generación 3 del año 2000, actual. Crisis y riesgo. Se emite el ERM, Enterprise Risk Management. También entra la rendición de cuentas por el Sistema de Control Interno Integrado. Rendición de cuentas por el ERM. Y se ajusta la normativa en relación a la ley de lavado de dinero y activos. Se extiende el conocimiento a nivel de coso. Y existen nuevos riesgos y desafíos. Veamos un ratito qué debemos de entender por ERM. Esta es una guía para cualquier entidad que quiera evaluar sus riesgos, complementaria al estándar sobre lo que llaman los componentes del sistema de control interno. Integra principios, terminologías comunes y prácticas para diseñar e implementar todo un proceso de administración de riesgos. Hace años, a partir del año 2004, como les dije anteriormente, se hicieron varias publicaciones por este comité. Veamos el primero, Marco Integrado ERM, en el año 2004. Efectiva supervisión de la gestión de riesgos. El papel de la Junta de Directores, eso fue en el año 2009. Fortalecimiento del ERM, una ventaja estratégica, en el año 2009. Informe de coso sobre el ERM, el estado actual de la supervisión de riesgo y percepción del mercado, en el año 2010. La supervisión del riesgo por la Junta de Directores e informe del progreso en el año 2010. Y luego se da el desarrollo de indicadores de riesgo para fortalecer el ERM. Esto es en el año 2011. También se da la asimilación del ERM, enfoque práctico para empezar o iniciar, en el año 2011. Luego se da la gestión de riesgos empresariales, entendiendo y comunicando el apetito por el riesgo. Eso fue el año 2012. Mejora de la Junta de Supervisión para evitar trampas y sesgos en el juicio profesional. Eso es en el año 2012. En el año 2012 también se da el ERM para la computación en la nube. La evaluación del riesgo en la práctica, en el 2012. Y desmitificando los riesgos de sostenibilidad, en el año 2013. Quiere decir que el coso, principalmente el ERM, a partir del 2012, ha tenido un progreso. Primero, tengo que identificar los riesgos. Luego, tengo que desarrollar criterios para la evaluación del riesgo. Esto se le llama matriz. Luego, tengo que evaluar los riesgos para ver si es bajo, moderado o alto.
también tengo que evaluar las interacciones de los riesgos, cómo interactúan estos riesgos y priorizar los riesgos para efectos de darle una solución y poder responder a todos los riesgos. Quiere decir que el marco integrado de control interno, MIC, el más referenciado para el diseño y evaluación de los sistemas de control, ha influenciado en la legislación y en la práctica de muchos lugares. Quiere decir que tenemos marcos legales, sistemas nacionales. Por ejemplo, la Corte de Cuentas está exigiendo ahorita que todas las organizaciones dependientes del Estado tienen que haber adoptado a más tardar al 31 de diciembre del 2019 el marco integrado de control interno. También tenemos la ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos, que obliga a toda organización en los Estados Unidos y aquellas que tengan comercialización o auge económico con todo el sector empresarial estadounidense a que adopten el COSO o el MSI. Además están el Ministerio de la República de China, exige también que se adopte el MSI. Y por último, la Comisión de Valores de Japón, entre otros. Esto da como resultado una amplia aceptación luego de fracasos de control financiero a principios de la década de los años 2000. Sin embargo, desde 1992, el entorno operativo ha venido evolucionando. Los conceptos del marco están vigentes, pero se identifica la gran necesidad de actuar a nivel de contexto. ¿Cuál es la importancia de la actualización del COSO? Primero, debemos de recordar que en 1992 se da el marco original. Luego se actualizan los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Reflejar los cambios en el entorno empresarial y su funcionamiento. Luego, expandir a las operaciones de información financiera y no financiera. Y tercero, articular principios para facilitar el control interno efectivo. ¿Cuáles son las mejoras que se han hecho? 1. El marco actualizado y mejorado y aclarado. Se hace y se exige una amplia aplicación y se aclara los requerimientos. A esto se le llama el marco actualizado COSO 3, edición 2013. ¿Cómo es que se ha venido generando esta actualización? ¿Qué es lo que no cambia y qué es lo que cambia? Primero, cambia la definición de control interno, ya se las dije anteriormente. Luego, las 3 categorías y objetivos y 5 componentes del control interno también cambian. 3. Los criterios fundamentales para evaluar la efectividad de una empresa y a través de su sistema de control interno. La utilización de juicios para la evaluación de la efectividad. Veamos, eso no cambia. ¿Qué cambia? Se aplica un enfoque basado en principios, 17 principios de control interno. Esto sí, mi sugerencia, grábenlo. Aclara los requisitos para un control interno efectivo. 3. Incluye objetivos sobre los informes no financieros, ya que anteriormente se hacía énfasis solo en los informes financieros. 4. Aclara el rol de la determinación de los objetivos. Y 5. Se considera la globalización de los mercados y las operaciones. En conclusión, quiere decir que hoy tenemos un marco conceptual de control interno basado en principios que están asociados en cada componente. Ya los vamos a ver. Veamos qué componentes son. 1. El ambiente del control. Allí tenemos 5 principios. Luego, la evaluación del riesgo. Tenemos 4 principios, ya van 9. Luego van las actividades del control. Estamos hablando de 3 principios más. Ya llevamos 12. Información y comunicación, otros 3. Ya llevamos
15. Y luego viene el monitoreo. Vienen 2. Quiere decir que el marco integral del control interno se mueve a través de estos 17 principios. Por lo tanto, debemos de evaluar o evaluación del riesgo en el mercado actualizado o en el marco actualizado. Se determinan objetivos con claridad para poder identificar y evaluar los riesgos correlativos. Se identifican riesgos sobre los objetivos a través de la entidad y se analizan como una base para gestionarlos. Se consideran fraudes potenciales, o sea, incorrección material o materialidad o importancia relativa. Y se identifican y se evalúan que pueden impactar significativamente en el sistema de control interno. Ahora estudiemos los 17 principios. Ambiente del control. Hay 5 principios. La organización debe de demostrar que existe plenamente comprometida con la integridad y la ética. Por lo tanto, tiene que estar siendo demostrada y evaluada. Segundo, existe prácticas de responsabilidades. Quiere decir que la organización debe de supervisar el ejercicio de las responsabilidades recaídas en todas las funciones. 3. Debe de establecer una estructura de autoridad y responsabilidad a nivel de la organización. 4. Debe demostrar que existen competencias en todo el personal. Y 5. Existe una responsabilidad en cuanto al sistema de control interno contable, basado en normas internacionales de contabilidad. Evaluación del riesgo. 4 principios. Hay una especificación de estudiar y evaluar los objetivos. 7. Identifica y analiza los riesgos. 8. Existe una aseguranza sobre el fraude y el riesgo. 8. Identifica y analiza los riesgos. Y 9. Identifica y analiza los cambios más significativos dentro de la organización. Quiere decir que la evaluación del riesgo requiere una especificación de los objetivos alcanzables. Control de las actividades. Selecciona e investiga los distintos controles de las actividades. 11. Selecciona e investiga los controles generales relacionados con la tecnología. 12. Examina las políticas y los procedimientos del control interno. Ahí son 3. Información y comunicación. Hace uso de la información relevante. 14. Comunica internamente todos los informes prioritarios a toda la organización. Y 15. También comunica externamente toda la información. Actividades de monitoreo o monitoreo. Existe una conducta y una separación de evaluaciones. Y 17. Evalúa y comunica las deficiencias encontradas. Quiere decir que en esta forma están los 17 principios de control interno. Por lo tanto, existe una interacción del sistema de control interno, desde los procedimientos de auditoría, a los procedimientos de control, a los objetivos de control, a los objetivos institucionales, a los factores críticos de éxitos, y estos están siendo revisados por parte del auditor. ¿Qué atributos del sistema de control interno podemos examinar? A esto se le llaman características del control. Primera,
accesibilidad, examínenlo, oportunidad, ubicuidad y compatibilidad son características del sistema de control interno. Usos del sistema de control interno. Los usos del sistema de control interno se dividen en tres: preventivo, detectivo y correctivo. Veamos los tipos de controles preventivos, desde la entrada, proceso y salida. Hay que verificar si estos tipos de controles preventivos están siendo adecuados. Veamos los tipos de control detectivo. También hay que verificar la adecuación, iniciando desde el proceso hasta la salida. Quiere decir que siempre va el sistema entrada, proceso y salida. Quiere decir que aquí viene la prevención, debe de estar iniciada desde la entrada del sistema de control interno. El detectivo es a nivel de proceso, no de entrada. Y ahora viene el correctivo, tiene que estar siendo examinado desde la salida del sistema de control interno. Entrada, proceso, salida. En conclusión, los tipos de control que debemos de aplicar son tres: preventivo, detectivo y correctivo. El preventivo desde el inicio, el detectivo del proceso y el correctivo desde la salida. ¿Cuál es la importancia del sistema de control interno? Primero, existe una aplicación global. Luego hay una información de la situación operativa. Luego facilita a la administración, le da facilidades. Otro, identifica las causas de las desviaciones. Otro, determina los responsables de la administración. Y otro, establece medidas para corregir las desviaciones. Quiere decir que, en conclusión, para poder lograr los objetivos y el éxito es necesario planificar. Gracias, los espero en mi próximo video sobre el sistema de control interno. Recordándoles antes de terminar que el contralor es el responsable del vigilamiento de la estructura del sistema de control interno. Por lo tanto, el contralor como responsable debe de estar monitoreando tres cosas. 1, los recursos materiales. 2, los recursos humanos. Y 3, los sistemas de información. Quiere decir que el contralor es el responsable de que una organización obtenga el éxito, los objetivos o esté fracasando. Gracias. Cualquier comentario, no duden en hacerlo para agarrar fuerzas y seguir adelante. blanco3000@yahoo.com o los espero en mi próximo video. Gracias.